Luego de los sucesos de mayo de 1810, el grupo de patriotas que había iniciado la revolución comenzó a discutir cómo seguir adelante. Producto de estas discusiones surgieron distintas posturas en torno a la construcción de un Estado nacional que reemplazara a la antigua estructura virreinal. De esta manera se inició el camino hacia la búsqueda de la independencia y la sanción de una constitución como elemento indispensable para la construcción de la identidad nacional. La resistencia de España a reconocer el alcance de la revolución favoreció a los sectores criollos que sostenían la necesidad de una ruptura con la metrópoli. En este sentido, hacia 1815, el rey de España recuperó el trono y envió una flota con el propósito de retomar el control de sus colonias. Esta situación obligó a apurar una definición: sometimiento al rey o independencia absoluta. En 1816, representantes de la mayoría de las provincias se reunieron en Tucumán con la intención de sancionar la Constitución y declarar la independencia. Luego de analizar varios proyectos, entre los que se encontraba el de la monarquía inca, propuesto por Belgrano y San Martín, el 9 de julio, después de arduos debates, se firmó por fin el acta que proclamaba que seríamos independientes de España y de toda otra dominación extranjera. El camino de la libertad empezaba a consolidarse. El profesor Oscar Ordóñez reflexiona sobre el tema en cuestión. Yo voy a tratar de dar una caracterización histórica del momento que se declara la independencia, por supuesto teniendo en cuenta el difícil contexto internacional que significaba fundamentalmente, a partir de 1815, el regreso al trono de Fernando VII como consecuencia de la caída de Napoleón Bonaparte, y por lo tanto lo que se llamó el sistema de alianzas, ¿no es cierto?, que creaba las monarquías absolutas derrocadas para retomar, entre otras cuestiones, ¿no es cierto?, el control político de las colonias. La situación del proceso de independencia en América estaba en una situación de gran dificultad, fundamentalmente porque lo único que todavía seguía en pie era nuestro territorio, el Río de la Plata, y con tremendas dificultades en el sentido de que se había perdido el Alto Perú, esa zona tan importante. La avanzada realista se hacía sentir y cada vez más desde el norte. Los planes emancipadores hasta ese momento no habían salido a la luz, es decir, estoy hablando del proyecto que plantea luego Bolívar y San Martín. San Martín, claro, estaba dando estos primeros pasos, organizando un proyecto diferente al desarrollado hasta ese momento. La estrategia de San Martín y de Bolívar, claro, también era un proyecto ofensivo, es decir, atacar los centros realistas, esto estoy hablando de Chile y de Perú, y de esa manera terminar con el proyecto defensivo que no había dado ciertos resultados todavía acabados. Por eso que la declaración de la independencia en este contexto tan difícil fue realmente una forma de pararse, de mostrar una actitud definida y de un coraje cívico evidenciado por algunos, no por todos, ¿no es cierto? Buenos Aires había cedido como una concesión a la provincia de Tucumán realizarse un congreso que tendría por objeto la sanción de una constitución. Y ahí está una seria contradicción, ¿no es cierto? Se estaba pensando en sancionar una constitución cuando aún todavía no teníamos definido una forma de gobierno y mucho menos la declaración de la independencia. O sea que la declaración de la independencia subyace por una serie de factores, pero fundamentalmente por la presión de los que tenían en claro que ese era el paso natural y necesario para comenzar a hablar de una independencia en todo sentido. Y en eso tiene una acción decisiva San Martín a través de sus diputados en el Congreso, fundamentalmente de Godoy Cruz, donde le exigía
que se ponga como temario, como necesidad, como fundamentación, declarar la independencia de España y luego de las otras potencias extranjeras. ¿Por qué digo y luego? Porque había proyectos también entremezclados de buscar un protectorado, ¿sí? Independizarse bien de España, pero buscar el protectorado y fundamentalmente de Inglaterra, y en esto estaban detrás varios personajes de la historia, fundamentalmente que tenían que ver con la relación de los porteños, ¿no es cierto? Buenos Aires necesitaba de ese protectorado inglés para continuar las oligarquías comerciantes fundamentalmente, continuar con sus negocios, ¿cierto? Entonces, en esa complejidad de proyectos, de ideas, de cómo iba a ser la forma de gobierno, si republicana, si monárquica, como pensaba el propio San Martín y Belgrano, surge este 9 de julio, donde finalmente se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata de España. Y 10 días después, creo que es más importante, el 19 de julio se agrega al juramento que realizan en ese entonces de toda otra potencia extranjera. ¿Por qué es importante la independencia para vos? Y porque a nadie le gustaría depender de otra persona, ser más libre, más liberal, tener libre expresión. Cuando declararon la independencia, nosotros pudimos ser libres para elegir, no sé, nuestros presidentes, nuestros representantes y todas esas cosas. ¿Qué importancia le dan los jóvenes a la independencia? Yo creo que los jóvenes de hoy en día no valoran la independencia porque nacieron en un país libre y no tuvieron que pasar por todas las guerras y todos los momentos que fueron pasando a través de la historia para que nosotros hoy seamos libres y podamos tener distintas opiniones y demás. Podemos hacer distintas cosas, siempre respetando las leyes a nivel país. Ser libre para nosotros, a los adolescentes, no sé, tener libertad para salir, para, no sé. ¿Por qué crees que ser independiente es importante? Es importante porque no podemos, a través de la independencia no dependemos de otros países, otras personas y además podemos debatir nuestros intereses soberanamente y libremente. ¿Y en qué hechos de la realidad actual se puede ver la libertad? Podemos verla cuando elegimos quién queremos que nos represente en nuestro país, ciudad. Por ejemplo, es cuando nos podemos movilizar libremente, cuando damos nuestras propias opiniones sobre lo que está pasando en el país, como por ejemplo en el tiempo de la dictadura, eso no se podía hacer. También podemos seguir lo que quieran, por ejemplo, podemos elegir una carrera y elegir según nos interesa. Y a la hora de capaz de dar algunas expresiones, a la hora de tener listos, cada uno tiene su ideología, cada uno tiene su creencia, cada uno hace su vida como quiere. Cuando tenemos un país autónomo, ya no es necesario que los españoles decidan quién nos van a representar, sino que nosotros tenemos nuestro derecho de votar libremente. Un país democrático. No, pues no entiendo. Libre de expresión. ¿Por qué la...? Cuenta que podemos... Profe. ¿Por qué pensás que la independencia... No, pará, me la olvidé. Pará. ¿Por qué crees que ser independiente, que es importante ser independiente? ¿Por qué crees que es importante ser ¿Por qué crees que ser independiente es importante? ¿Por qué crees que ser independiente So I say to myself,
if she loves me.